Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de las anestesias y anestesiofibias. Tanto si estás esperando una intervención quirúrgica como si ya has pasado por una de ellas, es posible que hayas sentido más miedo a la anestesia que a la propia cirugía. El miedo a las anestesias, conocido como anestesiofobia, es una reacción común y no tiene que preocuparnos que lo sea. En este vídeo de hoy te presentaremos algunas razones que podrían explicar este miedo, tipos de anestésicas, para qué son más apropiadas cada una de ellas, complicaciones y algunas otras curiosidades. Pero lo que podemos garantizarte cuando veas este vídeo y la historia sobre la anestesia antigua es que te sentirás afortunadamente de vivir en esta época y verás enseguida el porqué. En la antigüedad, las civilizaciones utilizaban diversas sustancias y métodos para aliviar el dolor durante los procedimientos médicos o quirúrgicos. Sin embargo, estos métodos no eran ni delicados, ni avanzados, ni seguros en la mayoría de veces, y eso, en el mejor de los casos, que dispusieran de alguna de ellas. Antiguamente, en muchos casos, no existía ningún tipo de sustancia más allá que un trago de whisky y un palo para morder antes de perder el conocimiento por el dolor. Pero algunas civilizaciones encontraron sustancias para apaliar los terribles efectos que suponían ciertas cirugías, como la amputación de un miembro y la gran cantidad de muertes que se producían en el propio proceso. Uno de los más antiguos conocidos son los extraídos de plantas de opio, usados por los antiguos griegos y egipcios. La belladona y la mangradora eran otras plantas que contenían alcaloides con propiedades sedantes y analgésicas. Fueron utilizadas por diversas culturas como la antigua Grecia y la antigua Roma. El alcohol ingerido se utilizaba como sedante y para inducir estado de ebriedad, aunque no proporcionaba un alivio del dolor completo. En algunas culturas se usaban preparaciones a base de hachís o cannabis. Mitridatismo. El mitridatismo era una técnica utilizada por el rey Mitridates VI de Ponto, que consistía en la ingestión progresiva de pequeñas dosis de venenos con la intención de desarrollar resistencia y tolerancias a estos, creando así una inmunidad al veneno. En cuanto a las anestesias modernas, el uso de anestésicos inhalatorios y la administración sistemática de fármacos analgésicos se desarrollaron en el siglo XIX. Uno de los hitos más significativos en la historia de la anestesia fue la introducción del éter y el cloroformo como agentes anestésicos. Fue el 16 de octubre de 1896 el dentista estadounidense William T.G. Morton quien realizó la primera demostración pública exitosa de la anestesia como éter durante una cirugía en el Hospital General de Massachusetts. Esta fecha es a menudo considerada como el inicio de la anestesia moderna. El cloroformo también fue introducido como anestésico en la década de 1840 y se utilizó ampliamente durante el siglo XIX. Estos avances revolucionaron la cirugía y permitieron realizar procedimientos más complejos y extensos sin que los pacientes sintieran dolor. Desde entonces se han desarrollado y perfeccionado diversos tipos de anestesias para adaptarse a diferentes procedimientos y necesidades médicas. Pero ¿por qué la anestesia local nos produce tanto miedo? Bien, la anestesia implica perder temporalmente la conciencia y el control sobre el propio cuerpo y esto genera ansiedad y miedo. La anestesia es un proceso en el que se entra en un estado de inconsciencia y el miedo a lo desconocido. Las personas pueden temer no saber qué sucede mientras estamos inconscientes o tener miedo de no despertar. El temor a posibles complicaciones relacionadas con la anestesia, como reacciones alérgicas, náuseas, vómitos o problemas respiratorios. La información errónea o experiencias previas negativas con la anestesia, ya sean propias o de otras personas, pueden contribuir al miedo. La vulnerabilidad percibida durante la anestesia, al confiar en otros para el cuidado y la manipulación de la conciencia, puede generar miedo. Algunas personas pueden temer perder la conciencia y sentir que no tienen control sobre sus pensamientos o sueños durante la anestesia. Existe el miedo irracional a no despertar después de una anestesia y este temor puede surgir de la ansiedad relacionada con la idea de perder la vida. Algunas personas temen daños cerebrales o efectos secundarios a largo plazo asociados con la anestesia, aunque estos riesgos son extremadamente raros. Es importante destacar que en la actualidad la anestesia es un procedimiento médico seguro y estándar que se realiza con frecuencia en entornos controlados con profesionales capacitados. Abordar y buscar el apoyo de un anestesiólogo y discutir los temores antes del procedimiento puede ayudar a manejar esta ansiedad. Y ahora, ¿qué tipos de anestesia hay? Bien, cada tipo de anestesia tiene sus propias características, usos, ventajas y posibles riesgos. Anestesia general. El uso. La anestesia general se utiliza para procedimientos extensos o complejos donde se requiere que el paciente esté completamente inconsciente y sin sensación de dolor. Ejemplos: se administran fármacos como el propofol, el sevoflurano y el desflurano, y en cirugías como de corazón, aparato interno o mayores. Ventajas: proporciona un estado profundo de inconsciencia.
evitando que el paciente sienta dolor o tenga conciencia del procedimiento. Peligros. Puede haber riesgos asociados como depresión respiratoria, reacciones adversas a los fármacos o complicaciones cardiovasculares. La anestesia local. El uso. La anestesia local se utiliza para adormecer una pequeña área específica del cuerpo para procedimientos menores o cirugías superficiales. Ejemplos: lidocaína, bupivacaína, prilocaína, y en acciones como suturas, heridas o hacer curas en zonas sensibles, dentales, etc. Las ventajas: minimiza el riesgo de efectos secundarios sistemáticos y permite que el paciente permanezca despierto y alerta. Los peligros: pueden ocurrir reacciones alérgicas o efectos secundarios locales. Anestesia regional. El uso. La anestesia regional bloquea la sensación de dolor en una región más extensa del cuerpo, como un brazo o una pierna, sin afectar la conciencia general del paciente. Ejemplos: lidocaína, articaína, tetracaída, y en acciones para bloqueos de plexo braquial, epidural, espinales o intervenciones en articulaciones. Sus ventajas: permite una anestesia más extensa que la local sin necesidad de afectar todo el cuerpo. Puede proporcionar alivio del dolor y postoperatorio. Sus peligros: complicaciones potenciales incluyendo las lesiones nerviosas, reacciones alérgicas o efectos secundarios sistemáticos. Sedación consciente. La sedación consciente se utiliza para inducir un estado de relajación y somnolencia en el paciente mientras permanece consciente y capaz de responder a estímulos. Ejemplos: midazolam, fentanilo, propofol, en dosis más bajas para acciones como gastroscopias, colonoscopias, etc. Ventajas: permite que el paciente esté cómodo durante un procedimiento menos invasivo. Peligros: puede ocurrir problemas respiratorios o reacciones adversas a los medicamentos. Anestesia tópica. El uso: se aplica directamente sobre la piel o las mucosas para adormecer la zona localmente. Ejemplos: cremas anestésicas, aerosoles, para curas e irritaciones. Ventajas: apropiadas para procedimientos superficiales y minimiza las molestias locales. Sus peligros: riesgo de reacciones alérgicas locales. Es importante destacar que la elección del tipo de anestesia depende del tipo de procedimiento, la salud del paciente y la preferencia del equipo médico. Los profesionales de la salud evalúan cuidadosamente cada situación para determinar la opción más segura y efectiva. Bueno, amigo, amiga, aunque el miedo muchas veces es incontrolable, como dijimos antes, podemos estar contentos de vivir en una época donde la medicina ha evolucionado hasta el punto de que extremadamente rara vez una anestesia del tipo que sea nos puede traer complicaciones. Hay que tener en cuenta, además, que antes de administrarnos cualquiera de ellas, nuestros médicos o anestesistas nos realizan una serie de pruebas preoperatorias como análisis de sangre, electrocardiogramas, tensión arterial y otros datos recogidos como alergias, medicamentos, etc. Todo esto para minimizar el riesgo de una posible complicación. Bueno, amigo, amiga, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que haya sido de tu interés, esperemos que por lo menos te haya calmado un poquito más la conciencia. Por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, campanilla para recibir las notificaciones, comparte este vídeo y, como siempre os pido, déjanos tus comentarios más abajo, puesto que esto nos ayuda a generar más contenido de interés para ti y para vosotros. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.